Muy buenos días. En esta hermosa semana navideña estamos meditando en Marcos, capítulo 9. Hoy nos toca leer del versículo 14 al 27. Nos vamos preparando para el fin de semana en el que vamos a celebrar la Navidad, pero aún un par de días vamos a dedicar a mirar el devocional que habitualmente nos corresponde. Como he dicho en Marcos 9, versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba una gran multitud y que los escribas discutían con ellos. Enseguida toda la gente se asombró al verle y corrieron hacia él para saludarle. Él preguntó a los discípulos: ¿qué discutís con ellos? Uno de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, le derriba, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le respondió: generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al muchacho. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien habiendo caído al suelo se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño. Muchas veces el espíritu le arroja el fuego o el agua para matarle. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, dando un grito, le sacudió con violencia y salió. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le ayudó a levantarse y quedó en pie. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús respondió: este género de demonios con nada puede salir si no es con oración. Y estos versículos correspondían al día de mañana, pero he querido cerrar el episodio con la lectura completa. Al bajar del monte, la triste realidad, luego de aquella visión extraordinaria, se presenta ante el Señor y los discípulos. Y no solo por la circunstancia de un joven endemoniado, sino la tragedia de ver personas atadas a las cadenas del pecado. Es maravilloso cuando estamos en la presencia del Señor y nos regocijamos viendo lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Sin embargo, tenemos que bajar al mundo porque allí están las personas necesitadas. ¿Cuántos hogares rotos? ¿Cuántas vidas quebradas? ¿Cuántos hijos destruidos? Día tras día la televisión nos informa de asesinatos, de muertes, de tragedias terribles, porque Satanás es un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y los creyentes no podemos sustraernos a esa triste realidad y no podemos dejar de ofrecer el Evangelio que libera, que bendice, que restaura, que renueva, que ofrece una salida donde la gente está encarcelada por el pecado. Pero no solo quedan asombrados ante la realidad del pecado, sino también por la debilidad espiritual de aquellos que quieren hacer la obra espiritual sin el poder del Espíritu. La tragedia de los que pretenden librar una batalla espiritual sin santidad, sin dependencia, sin comunión,
sin verdadero temor de Dios en sus vidas. Oh queridos hermanos, debemos buscar a Dios cada día de nuestras vidas. Debemos clamar a Él, depender de Él. Hacer el ministerio en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, nos limita, nos incapacita, nos debilita y nos hace absolutamente ineficaces. Oh, que no falte el temor de Dios en nosotros, que no falte la santidad, que no falte en nosotros el anhelo de buscar a Dios y de depender de Dios. En nuestras propias fuerzas, nuestras armas personales no sirven de nada en la lucha espiritual que libramos en la vida cristiana. Necesitamos vivir aferrados al Señor. Ellos han estado en el monte de la transfiguración. El Señor escoge a los 3 con más madurez y que más preparación habían adquirido para contemplar allí su gloria. Y cuando descienden del monte, nos damos cuenta por qué razón había llevado solo a aquellos 3. Probablemente los otros todavía no tenían la capacidad para vislumbrar y entender aquella visión extraordinaria que ellos habían tenido. Es probable que estuviesen pensando que el poder que tenían era casi mágico. Y es por eso que luego le preguntarán al Señor por qué razón ellos no habían podido ayudar al muchacho. No estamos criticándoles porque nos identificamos con ellos muchas veces en nuestra incapacidad y en nuestras limitaciones. O que no sea por pecado ni por falta de dependencia. Que sepamos aferrarnos al Señor para hacer la obra del Espíritu en el poder del Espíritu. El secreto de toda debilidad espiritual es la falta de fe. La falta de fe. Los discípulos están aprendiendo y como ellos, nosotros reconocemos también nuestras debilidades y limitaciones en el ministerio. La vida no puede transcurrir solo en la montaña, porque las tareas, desafíos y necesidades de la gente están en el valle. Si nunca bajamos del monte, no seremos de ayuda a nuestros semejantes. Pero si nunca subimos al monte desde el valle, tampoco contemplaremos su gloria. Ayer domingo, antes de ayer domingo, el domingo por la mañana, alteramos el curso normal de los cultos, ya que hubiese correspondido al domingo 25 el celebrar un culto libre en la mesa del Señor. Lo quisimos hacer ayer por distintas razones, pero vivimos una experiencia tan preciosa. El Señor habló a nuestros corazones a través de los testimonios de personas que han sido fuertemente probadas a lo largo del año, pero que en medio de esas tribulaciones que pasaron y otras que están siendo atravesadas, pues dieron testimonio de fe, de confianza y de seguridad en el Señor. Ha sido algo extraordinario. Fue estar en el monte, en la cumbre, observando la hermosura del Señor. Pero allí no nos podemos quedar. Tenemos que bajar al valle. Y cuando bajamos, encontramos lo que hoy el texto nos propone. La desesperación paternal. Un hombre, un padre que se dirige, que dirige a los suyos al Señor. Lleva a su hijo a Jesús. Es el mejor lugar a donde podemos dirigir a nuestros hijos. El mundo ofrece muchos sitios atractivos, pero el que es sabio sabe que hay que trabajar para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Allí vemos la dependencia del Padre al pedir misericordia para toda su familia,
pues es consciente que la necesidad no solo era del chico, sino de toda la familia, que estaba afectando a todos los integrantes de ella, lo cual queda plasmado en la súplica del Padre: muévete a compasión, Señor, y ayúdanos. Jesús había pedido la historia del muchacho como si de un médico moderno se tratara. El Padre relató la situación con detalles acerca del fuego y del agua, y el que los discípulos también no le pudieran ayudar, en realidad no había sido un estímulo para su fe, pero tampoco había acabado con ella. La forma en que el Padre se expresa demuestra que albergaba dudas de que el joven pudiese ser curado. Entendemos que era un caso desesperado de epilepsia, con una posesión demoníaca adicional. El Padre presenta el angustioso problema como propio y, al ser confrontado por Jesús acerca de su fe, quiso dejar bien claro que su temor era que la curación de su hijo fuera impedida por su incredulidad. Es un temor que todo padre debiera tener, procurando que la fe crezca cada día, para que la familia toda sea bendecida por el ejemplo y la convicción que comunicamos en la convivencia diaria. Tenemos que ser buenos ejemplos de fe. Por eso es que encontramos también en este párrafo la frustración ministerial. Los discípulos estaban discutiendo con los escribas y con algunos de la multitud, entre los que se encontraba también este desesperado padre. Luego el Señor les dirá que habían tenido poca fe y que no habían orado como era debido. A la fe, a la que todo es posible, debe seguir la oración que pone asedio al poder de Dios, pero no como un medio para disponer de ese poder como se nos antoje, sino como una humilde llamada, como un deseo apremiante que espera de Dios con fe lo que es humanamente imposible. El poder espiritual está en Jesús. Él escucha la petición, se interesó al hacer preguntas sobre el joven y le liberó. La llamada angustiosa de aquel padre es también el grito del hombre moderno, el llanto y plegaria que brota de su corazón son también la oración de todo creyente en nuestro tiempo. Una oración sincera que Dios escuchará, porque Dios se compadece de la necesidad de aquel que está profundamente atribulado y que le busca, clamando a Él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, subimos al monte para contemplar tu gloria, bajamos al valle para librar las batallas frente a la tristeza de vidas arruinadas por el pecado y la maldad. Pero allí, la visión de tu gloria nos respalda y fortalece para ver esa gloria en la victoria de tu gracia y en el Evangelio obrando en la vida del que cree. Que podamos hoy ver esa victoria en las vidas de personas a nuestro alrededor. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles y recordad: lo que te deleita, te dirige.